Muy bien, hermanos. Tomen asiento, por favor. Vamos a ir en el librito a donde dice como muro y paloma. Dice que estas dos figuras están muy ligadas con el tiempo en que vivimos, cuando la maldad y las plagas se multiplican, y las señales que vemos nos confirman que el Señor muy pronto viene por los suyos. En lo cual confirmamos en Mateo del 1 al 14, por favor, si nos vamos a Mateo. Mateo, 24. Vamos a leer del 1 al 14. Dice la palabra de Dios, la voy a leer y todos con su mirada, por favor. Cuando Jesús salió del templo y se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, él le respondió y le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Las señales antes del fin. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá en tu venida? Y de fin del siglo. Respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe, que vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces entregarán a la tribulación y os matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Acá predice la venida de nuestro Señor Jesucristo, por la cual conforme vayamos viendo las enseñanzas, vamos a ver las señales que ya están ocurriendo el día de hoy, en la cual el Señor cumple su palabra, a donde dice que ya pronto está la venida de Cristo. Hermanos, miren, vamos a iniciar cuando dice muro que contiende. El significado de muro, que lo busqué, y como muro espiritual, dice que en la Biblia, que el muro espiritual puede ser una muralla de protección, pero también es un símbolo físico importante del establecimiento de los judíos como nación. La ciudad santa se transformó en una ciudad unificada en medio de algunas familias, fueron elegidas para alzar y para vivir en ellas. Dice la palabra de Dios que en los muros de la Biblia, la construcción de muros era de protección al principio bíblico de las guerras espirituales. En la Biblia hay varios ejemplos en relación a estos muros. Uno de ellos es Jericó, la ciudad que estaba rodeada por grandes muros. También Nehemías fue motivo por lo que Dios lo mandó a reedificar los muros de Jerusalén. Para cada uno de nosotros, hermanos, nosotros podemos tener diferentes muros en nuestra vida. Uno de los cuales hay muros que se levantan entre Dios y el pecado y que no nos permiten acercarnos a la presencia de Dios. Hay graves consecuencias de eso. Nos vamos a ir a Isaías 51 y vamos a leer del 1 al 15. Isaías 51, del 1 al 15. Dice la palabra de Dios que empezamos desde el versículo 1, oíd los que siguen la justicia, los que buscan a Jehová, mirad la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de los cantares de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio la luz, porque cuando no era más que uno solo, llamé y lo bendije y lo multipliqué.
Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas las soledades y cambiará su desierto en paraíso. Y su soledad en el huerto de Jehová se hallará en ella, alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estar atento, oh pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para la luz de los pueblos. Se acercan a esta mi justicia, ha sido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperarán los de la costa, y en mis brazos ponen sus esperanzas. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no permanecerá. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temas ofrenda del hombre, ni desmayes por sus ultrajes, porque como a vestiduras los comerá polilla, como a la lana los comerán gusanos. Pero mi justicia permanecerá perpetua y mi salvación por los siglos de los siglos. Despiértate, despiértate y viste de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo de los siglos pasados. ¿No eres tú el corta Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, que transformó el camino de las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando gozo perpetuo. Habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? ¿Quién es el mortal del Hijo del Hombre? ¿Qué es como heno y que te has olvidado de Jehová, tu hacedor que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día te metiste continuamente del favor del que aflige, cuando se disponía para destruir? Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertador, pronto no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan, porque yo Jehová, que agito el mar, hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. La nueva traducción viviente, hermanos, la leí, no vamos a leer toda, pero sí quiero leerles una parte. Les voy a leer la nueva traducción viviente. Dice: estas son las visiones que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, durante los años de Usaí, Jonatán, Acaz, Ezequía y reyes de Judá. Escuchen, oh cielos, presten atención, oh tierra. Esto dice el Señor: los hijos que crié, y cuídense de Saar rebelado contra mí. Hasta un buey conoce a su dueño, y un burro conoce a los cuidados de su amo. Pero Israel no conoce al amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. ¡Qué nación tan pecadora! Pueblo cargado de peso de culpa. Está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor. Han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. Porque buscan más castigos, se rebelarán para siempre. Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendajas ni argumentos que los alivien, ni ungüentos que los alivien. Su país yace en ruinas y sus ciudades han sido incendiadas. Los extranjeros saquean sus campos frente a sus propios ojos y destruyen todo lo que ven a su paso. La hermosa Jerusalén está abandonada como refugio del cuidador en el viñedo, como la choza en un campo de pepinos después de la cosecha, como una ciudad indefensa sitiada. Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos entre nosotros, habríamos sido exterminados como Sodoma, destruidos como Gomorra. Escuchen al Señor, líderes de Sodoma, enseñen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, que les hace pensar que yo deseo sus sacrificios. Dice el Señor: estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia?
Dejen de traer sus regalos sin sentido, el incenso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de la luna nueva, del día de descanso y de sus días especialmente de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piedades reuniones. Oh Dios, celebraciones de luna nueva y festivales anuales son una carga para mí. No los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miren, aunque hagan oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas de la sangre de víctimas inocentes. Del Isaías 51, del 1 al 15, el Señor habla a los hijos de Israel de su pecado y les explica que mientras continúen pecando, Él no podrá ayudarles y ellos tendrán que seguir sufriendo las consecuencias. Del 1 al 15. Hermanos, nosotros muchas veces ese tipo de muros que nosotros podríamos poner en lo que es nuestra vida hacia cómo la estamos llevando, muchas veces es un muro que nos impide tener la relación directa con el Señor. Este tipo de muros, mientras nosotros estemos del otro lado del muro y todo esto nos estorbe, situaciones que estamos pasando, que no estamos pegados a la voluntad del Señor y a la obediencia del Señor, puede ser un gran muro que obstiene para poder llegar a la presencia de Dios. Aquí el Señor, en el versículo del 1 al 15, el Señor les habla al pueblo de Israel y mientras continúen pecando les dice que no podría ayudarlos y que ellos tendrán que seguir sufriendo las consecuencias. Cada uno de nosotros, si estamos apartados de la obediencia de Dios, podremos entender con claridad que hay muchas consecuencias que vamos a vivir y que nos podemos mantener en la desobediencia, en la cual nos va a llevar a una vida llena de situaciones más difíciles y como consecuencias no podemos vivir una vida en paz delante de la presencia del Señor. Pero, por otro lado, los versículos del 16 al 21 de Isaías, el Señor les dice, la ayuda que dará a los que verdaderamente tengan rectitud delante de Él. Entonces, vamos a Isaías 59, ahora a partir del 16 al 21. Se las quiero leer en versión Nueva Traducción Viviente y ya ustedes la miran, con la mirada siguen en su traducción en la que ustedes tienen. Dice, lávense y quédense limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por sus derechos de las viudas. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como las escarlatas, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia, pero se apartan y se niegan, al escuchar la espada de sus enemigos los devorarán. Yo el Señor he hablado. Miren cómo Jerusalén, que antes era tan fiel, se ha convertido en una prostituta. Antes era el centro de justicia y la rectitud, pero ahora están repleta de asesinos. Del 16 al 21 nosotros podemos ver cuando el Señor en Isaías 19 habla, dice, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera. Si nosotros estamos del otro lado del muro, hermanos, nosotros tenemos la protección del Señor. Si nosotros estamos del lado del muro en el cual nosotros estamos guardados por Él y no va a faltar, como dice acá, ríos que van a venir, que el enemigo puede traer a nuestras vidas, llámese de toda índole, desde situaciones difíciles, familiares, a lo mejor enfermedades, pero sabemos, o situaciones personales en cada uno de nosotros, sabemos que tenemos tenemos de parte de Dios la protección de Él y el cumplimiento de su palabra, a donde dice, porque vendrá el enemigo como río rugiente, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera en contra de él. Si el Espíritu Santo es nuestra bandera de victoria, nuestra bandera podemos levantarla en tiempos de situaciones, de batallas, de ciertas áreas en nuestras vidas en las cuales nosotros podamos sentirnos fortalecidos por el Señor. Tenemos la fe y la confianza de que el Señor levanta bandera a través de su Espíritu Santo por nosotros y podemos nosotros tener la victoria. Vamos a Isaías, por favor, 41, del 11 al 13.
Dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosas que no es. Aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. Aquí son promesas del Señor que nos hace. Si nosotros estamos sujetos a su palabra, a su obediencia, tenemos la promesa que es cumplida, donde dice que Él será nuestro protector y que cualquier situación que pasemos, Él va a estar con nosotros. ¿Sí, hermanos? Bueno, ahora tenemos el significado más claro de esta figura en contra de las palabras que menciona aquí el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, del 7 al 10, por favor. 2 de Tesalonicenses. Dice, porque ya esta es nación el ministerio de la iniquidad. Solo hay quienes al presente lo detienen, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con su espíritu de su boca y destruirá con el redentor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice que, y si él pudo decir que ya en esta acción, el ministerio de la iniquidad, cuanto más nosotros en medio de todas las situaciones que nosotros estamos pasando, llámese hermano, lo más difícil, aquí habla todo lo que se viene, todas las situaciones que se han venido en el transcurso de este tiempo. Lo más cercano que nosotros pudimos ver pasado fue lo del COVID. Aquí menciona pestes, aquí menciona pandemias rodeadas de inseguridad, menciona crisis económicas, sociales, políticas del horizonte. Dice que el Señor Jesús prometió más por causa de los escogidos, dice que aquí el Señor, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vamos por favor a Mateo 24, 22. Dice, y si aquellos días no fueron acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Él sabe que nuestra fe puede decaer al experimentar estos males a nuestras puertas. Por tanto, antes de que venga todo esto, está la promesa del Señor que Él vendrá por los suyos. En muchas situaciones que nosotros pasamos, como les comentaba, en lo del COVID pasamos, incluso familias, siervos de Dios, vimos que fueron decaídos por falta de fe. Muchos salieron, se cerraron las puertas de las iglesias y ya no regresaron. Entonces, ahí es donde nosotros también vimos que su fe decayó y ya no volvieron a regresar. También vemos situaciones personales que muchos de nosotros podemos pasar y también podemos notar y sentir que nuestra fe decae. Por eso dice que es importante que Él venga antes de que sucedan más cosas de las cuales ya estamos viendo que están pasando. Para que nuestra fe no decaiga, es preciso que el Señor ya venga. Hemos visto señales de todo esto, por lo cual nosotros ya tenemos que estar preparados para la venida de Cristo, para que nosotros ya tengamos muy presente el prepararnos y el poder ver las señales de que estamos viviendo, hacen un claro ejemplo de que si es que estamos preparados, Cristo vendrá por su iglesia, hermanos. Vamos por favor a Tesalonicenses 4, 17. Primera de Tesalonicenses 4, 17. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Dice que simultáneamente el Espíritu Santo, que es quien nos representa, detiene el ministerio de la iniquidad y a su vez es quitado de en medio. Dice que los problemas de epidemia, vamos en el librito 13, en la parte de hasta abajo,
Dice que los problemas de epidemias, violencia y maldad, y los que vemos en cuanto a temblores, inundaciones, guerras que estamos viendo ahorita en las noticias de la guerra que está ahorita en Israel muy fuerte, el hambre que están pasando, carestías y muertes, ciertamente aumentarán, pero en ese momento el Espíritu Santo como muro está contendiendo la ola de destrucción y muerte. Y gracias a Dios, antes de que llegue a su clímax, estaremos en Cristo en las bodas del Cordero, como lo menciona Apocalipsis 19:7. Algunos están ganando, pero no llegarán antes de nosotros a tan glorioso evento. Por esto la voz que deberíamos oír con más fuerza hoy en día es la voz donde dice: prepárate para venir en el encuentro de tu Dios. Vamos a Amós, por favor, del 4 al 12. Amós 4:12, por favor. Amós 4:12 dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Dice que nuestro encuentro con Dios vendrá antes de la noche negra que se avecina. Un muro lo detiene, pero no será por mucho tiempo. La pregunta es que si estamos preparados para poder nosotros recibir a Cristo. La pregunta es que con todas las señales que están pasando hoy en día, nosotros al ver todo este tipo de señales, tenemos la certeza de que hay una promesa, que Cristo vendrá por los suyos, y hacer conciencia más que nada, el ver que si en nuestra vida personal, incluso con nuestros familiares, el poder ir, predicar el Evangelio, el prepararnos para poder recibir a Cristo y poner nuestra vida ya en orden para que nosotros podamos ver que el Señor viene por los suyos y vamos a irnos antes de que todo esto suceda, hermanos. A continuación vamos a pasar a lo que la paloma confirma. Dice: a Noé una paloma le confirmó que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, como lo menciona Génesis 8:11. A Juan el Bautista, el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma le confirmó que aquel quien en él bautizaba era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, como lo menciona Juan 1, 29, 32 y 34. Dice que para entender esto, en lo que nos confirma a nosotros, recordemos dos parábolas, la del trigo y la de la cizaña, mencionando en un momento cuando dijo el Señor: yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atarla en las manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. Vamos a Mateo 13, del 30 al 43, por favor. Mateo 13, 30. Dice: dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. El tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla, y en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Vamos al 43, por favor. Dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír esto, oiga. Aquí el Señor habla del trigo y del granero. Habla aquí de recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, para recoger el trigo. Hermanos, nosotros tenemos que dar fruto verdaderamente de lo que el Señor está haciendo en nosotros. Cuando nosotros nos ponemos a ver y a meditar esta lección, nos damos cuenta que se desecha la hierba que verdaderamente se seca y que no da fruto. Entonces, en este caso, nosotros tendremos ya que dar fruto como la buena cizaña y poder saber que, como lo dice Mateo 13:13, que yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atar en manos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Entonces los justos resplandecerán como el sol. Tendremos nosotros que resplandecer, hermanos, en el reino de su Padre, ¿sí?
y la red que fue enseñada. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los muros y los echarán en el horno del fuego, como lo dice Mateo 13, 48, 50. Lo que hará la diferencia entre los que irán al horno de fuego, al reino de nuestro Padre Celestial, es tener el Espíritu Santo en el corazón. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo menciona Romanos 8, 9. Nos vamos a Romanos 8, 9, por favor. Dice que más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces la pregunta aquí de importancia indiscutible es si tenemos el Espíritu morando en nuestros corazones, que es como paloma que confirma que es Cristo. ¿Cómo podemos estar seguros de ello? Dice que porque tiene un corazón la voz del Espíritu de adopción que confirma que Él es el Hijo de Dios en Romanos 8, 15. Vamos a Romanos 8, 15, por favor. Dice que pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Pero si usted es heredero de Dios y coheredero de Cristo, debemos estar dispuestos a sufrir con Él para juntamente con Él sea glorificado, como lo menciona Romanos 8, 17. Dice, y sí, hijitos también herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando está dispuesto a sufrir por Cristo, hoy no es el dolor físico como la tortura, como la que pasaron los primeros apóstoles, que veíamos que ellos estaban acorralados, perseguidos y los mataban. Pero hoy en día nosotros también podemos ver que, como lo menciona Romanos 17, dice que para los creyentes del primer siglo hubo consecuencias sociales y económicas y muchas enfrentaron la persecución y la muerte. Nosotros también debemos de pagar un precio por seguir a Jesús. En muchos lugares del mundo actual, los cristianos se enfrentan presiones tan severas como las de los primeros seguidores de Cristo. Los cristianos no debemos bajar la guardia y resistir las presiones de ciertas situaciones, de ir contracorriente. Vamos, por favor, a Efesios 2, del 1 al 5. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, el aire del espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio la vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios en Efesios. Así que, hermanos, nada que nosotros podamos sufrir hoy en día podría pagar el precio que Jesús pagó por nosotros en la cruz. Nosotros podemos tener la victoria hoy en día y tenemos que estar nosotros pegados bien a su obediencia y a lo que es el conocimiento de su palabra, porque es un manual de vida en obediencia. Gálatas 5:24, por favor. Dice que, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice, han renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos.
Vamos a Tito, por favor, 2:12. Dice que engañándonos, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria y justa y piadosamente. Dice que si en verdad el Espíritu Santo como paloma reposa sobre nosotros, Dios debe manifestar que está dispuesto a sufrir por Cristo, que honra a Dios como Padre, ofreciendo diariamente sacrificios sobre su altar, y que Él tiene temor de Él, obedeciendo con gratitud, en todo con temor y reverencia. En Hebreos 12:28, por favor. Dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo podemos nosotros darle la gloria a Dios? ¿Cómo podemos tener nosotros la gratitud hacia el Señor? Día con día en nuestro diario vivir, hermanos, agradándole, caminando, Señor, caminando con reverencia y caminando con temor a Él. Dice que ya que vivimos en el Espíritu, que es como fuego que impulsa, como lo vimos en la página 5, entonces si el Espíritu mora en nuestros corazones, esto es lo que debe impulsar a distinguirse del mundo, aunque sufra burlas o marginaciones, o lo debemos de impulsar, honrar y tener a Dios. Así que a estos, con alegría y motivando por gratitud, tienen que confirmación de que es hijo de Dios. Dice que no dejemos para mañana el buscar esta confirmación, la venida del Señor está cerca, y que cuál será el destino del horno o fuego en el reino del Padre Celestial, hermanos. Prepararnos para la venida de Cristo, la obediencia, el hecho de ver muros que están levantados y que podríamos estar en la parte contraria en la cual nosotros tenemos que ser guardados y respaldados por la bandera en la cual nosotros, por medio del Espíritu Santo, se levanta en cada una de nuestras situaciones. Podemos nosotros tener la plena confianza y la certeza que si nosotros vivimos una vida de obediencia, una vida de rectitud, tendremos de parte de Dios que se cumplan las promesas en las cuales Cristo ya viene y que nosotros podamos ya entender y prepararnos para poder recibirlos, hermanos. Pues le damos gracias a Dios por su palabra.